Bienvenidos ahora sí a la previa de esta Master Session Integración de la Diversidad. Tengo a mi lado a mi coequiper de tantas transmisiones, cumbres, webinars, etcétera, el señor Andrés Culazo. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Cecilia, qué placer nuevamente estar en una nueva transmisión, como todos los meses, de nuestra Master Session. Estamos en la previa, faltan 22 minutos para lo que va a ser el inicio, con invitados de lujo, con profesores de la casa y con el acompañamiento de todos ustedes. Muy fiel a lo que es el ecosistema de ADEN, con sus 3 vértices, los profesores expertos, verdaderos gurúes, acompañados por ejecutivos, empresarios, figuras destacadas en sus industrias y también por todos los participantes, alumnos de nuestra comunidad. Así que siempre es un placer esta Master Session. Es cierto lo que decía Cecilia, compañero de muchas instancias en vivo, ya estamos dando los primeros pasos para lo que va a ser nuestra cumbre en el mes de mayo y también con importantes elementos que vamos a empezar a sumar en ese proceso que nos va a llevar a la cumbre. Nuestros participantes están acostumbrados a maratones de círculos temáticos. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a tener son 2 instancias a lo largo de cada semana, sincrónicas, donde van a empezar nuestros participantes a vivir esa previa que los va a ir preparando para lo que va a ser nuestra nueva cumbre latinoamericana de management. Pero bueno, muy bien. Acá estamos ya iniciando, veo que Anabela, Wilson, María Amelia están ahí, nos están diciendo, Anabela, a ver, ahí el equipo, que el audio se escucha abajo. A ver si podemos hacer algo y Anabela te voy a pedir que me digas si empezás a escuchar mejor. Justamente la previa es para articular y mejorar todos estos elementos técnicos. Así que, mirá vos, el de Andrés. Ahí Leo del equipo acá. Muchas gracias, Anabela. Nos estás permitiendo hacer este ajuste. El micrófono. Siempre Leo me hace este tipo de cosas. En serio, en serio. A ver si me puede, el equipo técnico de arriba, si me puede ponchar el área, porque ahí está, mirá. Y ahí lo veo a Leo. Leo, para que sepan, es el de atrás, Anabela. ¿Ahora me escuchás bien? Bueno, fantástico. Bueno, ya lo tenemos identificado a Leo, que es el de allá atrás. Nos falta la gente de piso acá. ¿Yo podré mover las cámaras? Yo creo que sí, sí. Permiso, se van a enojar todos los técnicos. Siempre he querido hacer esto, tener un rol, el sueño, a ver acá. Muy bien, ahí está Javi. Y allá atrás tenemos a 2 de las profesoras que nos van a estar acompañando, Cecilia. A ver, contame un poco la agenda, ahora sí vuelvo. Muy bien, equipo. Ahí está, muchas gracias, Leo. Bien, Anabela ya nos está validando que ya se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Anabela. Bueno, contanos en esta previa lo que se viene por delante. ¿Quiénes van a ser los expertos que nos van a acompañar y que de alguna manera vamos a tener a 3 profesores de la casa, invitados, que nos van a ayudar a decodificar su mensaje? Exacto. Les cuento que los expertos que nos van a estar acompañando el día de hoy, seguramente queridísimos por todos ustedes, es la señora Liliana Martínez, experta en todo lo que tiene que ver con capital humano, María Teresa Bistúe, que seguramente ustedes la conocen por Cochi, que además de ser la rectora de nuestra casa de estudios, es también experta en temas de liderazgo, y Graciela Bocci, que nos va a estar acompañando, si mal no recuerdo, desde Panamá. Vamos a estar conectados con ella desde Panamá, experta también en capital humano, y de la mano de ellas 3 vamos a estar hablando de estos desafíos que tienen que ver con la integración de la diversidad junto a las 3 personas o a los 3 personajes que hemos elegido para representar este tema. Muy bien, muy bien. Bueno, una linda agenda con un approach que ya van a profundizar quienes van a acompañarnos y nos van a guiar en todo este proceso, pero es un approach que en lo personal me movilizó como miembro de una organización que tiene la fortuna de trabajar con equipos variados y gran cantidad de miembros en esos equipos. La verdad, un mensaje mucho más amplio de lo que uno pensaría. Así que bueno, ya lo vamos a trabajar a este elemento, no nosotros, sino
quienes van a estar coordinando esta Master Session. Había una tarea que seguramente se los van a poner en el chat, que nuestros participantes, nuestros alumnos, ya han estado trabajando, que era un desafío, que era responder ahí en un Padlet una consigna. Y la consigna en esto de integración de la diversidad, ahí vemos algunas respuestas, el desafío del líder, la consigna era cómo fomentar las cualidades individuales, lograr la aceptación y unión en nuestros equipos de trabajo. Así que Cecilia, si me ayudás con alguna lectura. Te ayudo, me gusta que ha habido mucha participación. Yo pensé que mi vista iba a dar para esta pantalla, pero no va a dar para esta pantalla, así que voy a tener que leer desde tu computadora. Por ejemplo, algunas de las opiniones o comentarios que nos compartían. En un mundo de mucha turbulencia estamos llamados a integrar la diversidad para sumar perspectivas y talentos. ¿Qué significa lograr la aceptación? La aceptación desde un punto de vista de diversidad debería ser algo natural, tanto que ni el término mismo debería existir. La unión, el trabajo solidario, con respeto, compartiendo los saberes mutuos, son las maneras de fomentar las cualidades individuales. Respeto. Es importante que la persona se sienta respetada en su individualidad dentro de la organización a la cual pertenece. Y menciono algunos titulares más: empatía, motivación, la diversidad como parte de nuestro ecosistema, estilos de liderazgo, compromiso de alta gerencia reflejado en políticas y procedimientos. Bueno, muy bien, ahí está la invitación para que a lo largo de esta hora que tenemos por delante vayan aportando y complementando su mirada. Indudablemente la van a poder nutrir, iluminar a partir de los expertos que vamos a tener invitados. Así que bueno, ya tienen ahí la puerta para que puedan sumar su participación. Bueno, muy bien. A ver, ya estamos con, algunas personas. Tenemos a Eugenia, además de Anabela, que nos ha estado guiando de cómo estamos técnicamente. La vamos a contratar en el equipo. Muy bien, también acá Angelis Rivas, desde Venezuela. Eugenia, tenemos a alguien que nos sigue, pues dice que bueno ver los genios. Les tengo que decir la verdad, Eugenia, en realidad el apellido es Peculazo, es mi hermana, por eso siempre es tan pro de nosotros. Bueno, ahí Gastón González, saludos desde Buenos Aires. Un placer que estén aquí desde manera temprana, faltan 15 minutos, estamos en la previa. En la previa nos gusta brindar contenido, no solamente que sea estas pruebas técnicas que hacemos. Una de las invitadas que habías mencionado, que nos va a estar acompañando desde Panamá, es Graciela. Hace poquito pasó por este estudio, el estudio mayor de ADEN, y nos dejó, a mi modo de ver, una perla. Es en un ciclo que es de cine y management. Lo que buscamos son aquellos condimentos que nos podemos traer a la gestión cotidiana de nuestras organizaciones, y tomó una película que yo no he visto y me encantó el approach que le hizo, porque arranca con una pregunta casi cambiando el título de la película, y la verdad que me movilizó y me llevó a la reflexión, así que lo queremos compartir con ustedes. Luego de esto vamos a salir de escena y ya van a aparecer a las dos personas que van a coordinar desde acá, desde el piso, María Teresa Bistúe y Liliana Martínez. Así que las dejamos entonces con esta cápsula de microcontenido. Yo planeo ser ingeniera en la NASA, pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Así que mi única opción es ser la primera. Tengo una gran, diríamos, simpatía, afinidad con las películas, con el cine, pero aquellas que remiten a hechos históricos. Y quiero hoy presentarles qué significó para mí talentos ocultos. La primera pregunta, luego que terminé de ver la película, fue ¿ocultos o ignorados? Así que nos vamos a remontar al año aprox 1960, Guerra Fría, todo lo que fue la carrera espacial iniciada, y nos vamos a remontar a situarnos en un lugar, un centro de investigación lateral. El centro de investigación no era tampoco eje, era como al servicio, estaba en un ala oeste, medio escondido, al servicio de la NASA, que era la protagonista, empezaba a ser la protagonista de la historia. Y en esto nos vamos a situar en lo que la película narra
la situación de 3 mujeres que vamos a irnos a sus nombres y nos vamos a compenetrar de Catherine, Dorothy y Mary. Nombres comunes, mujeres afrodescendientes en aquella época donde estaba absolutamente diferenciado las zonas entre blancos y negros en Estados Unidos. Ubíquense políticamente el contexto. Y sin embargo, esas mujeres, por las erráticas situaciones, por lo que siempre se ha tenido que decir, como decir que somos abiertos, pero cuidarnos internamente, entran en escena en esto. No nos importa su historia, sino el hecho. ¿Y qué pasaba con estas mujeres? Una de ellas, Dorothy, manejaba las primeras máquinas de IBM. Sin embargo, a escondidas, porque ella estaba en un personal de segundo rango. A escondidas lo manejaba. Del mismo modo que Catherine era una matemática que sacaba cálculos, pero que erráticamente la descubrieron. Y luego, Mary, que no podía ser ingeniera a pesar de que estaba cercanos porque no tenía su título. Una persona con mente de ingeniero debe ser ingeniero. No puede ser una computadora el resto de tu vida. Señor Zelinsky, soy una mujer negra. Nos vamos a centrar en 2 hechos de la película. Uno, un suceso fundamental. Estaban separados los baños para los blancos y los negros. El lugar del baño era exterior, en donde trabajaba esta excelente matemática que era Catherine. Entonces Catherine, cada vez que tenía que ir al baño, entre ir y volver, demoraba media hora, a pesar de que iba rápido. ¿Por qué? Por la distancia. Y es aquí que una vez su manager le molestaba la productividad, porque supuestamente ella perdía 1 hora al día, imagínense. Entonces esta, llamémosle, en ese tiempo no teníamos lo que tenemos ahora de productividad, de indicadores, era no ver. Se enoja por esta situación. Y eso, ella le dice, porque es lo que demoro en llegar al baño. ¿Qué baño? Este manager no tenía idea de lo que ocurría. Hasta que él fue, midió lo que se demoraba. Y es más, felicita a esta persona por el poco tiempo ocupado. Y ahí toma conciencia de lo que ocurría, cambia la situación. ¿Y a qué vamos con esto? Que no fue que un manager estaba atento a las necesidades. No. Pensemos en el actual contexto de los ODS, la inclusión, la diversidad. ¿Realmente estamos atentos a las necesidades o nos damos cuenta lateralmente cuando hay un problema de efectividad? Si este manager no le hubiera preocupado la productividad, no se hubiera dado cuenta de lo que significaba ir al baño en la distancia en que estaba. Por lo tanto, este hecho fundamental es cómo manejamos la diversidad. ¿Qué pensamos como gerentes cuando estamos trabajando con la gente? Y el otro hecho que les quiero nombrar y que recomiendo que vean esa pequeña cápsula es con Mary. Cuando necesita defender en la corte, tuvo que elevar a la corte el poder ir a una escuela secundaria porque no estaba permitido que fueran los negros. Pero fíjense, y esto fue lo que a mí más me apasionó. Ella, el juez, cuando ella va a la corte a defender, le dice, aunque las leyes digan que sí, y miren, la realidad pasa otra cosa. Eso pasa en las empresas. Podemos tener protocolos de diversidad, leyes de inclusión, pero si la mente de las personas discrimina, los protocolos no sirven. Como no le servía a ella la ley, ¿qué hizo? Apeló. Y cuando tuvo que argumentar, no argumentó desde el lado de la ley. Hizo un ejercicio de empatía, porque ¿qué fue? Ver la vida, la situación, del lado del que juzgaba, no de su propio lado. Usted debería entender la importancia de ser el primero. Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, el primero en ir a la universidad y el primer juez estatal recomisionado por 3 gobernadores consecutivos. Por lo tanto, en este recorrido que yo hice por talentos ocultos, me llevaron a mí en estas 2 improntas. Que realmente estoy atenta a las necesidades, que entiendo por diversidad, y del otro punto, qué es la empatía y cómo veo la realidad. Y realmente los talentos de estas mujeres no estaban ocultos. En español la traducción es figuras, porque figura es lo que se delinea
y la cifra que esconde. No estaban ocultos, eran notorios. ¿Saben qué? Los habían escondido, lo habían ignorado. Los talentos no están ocultos. Simplemente nosotros tenemos los ojos tapados. Bueno, fantástico. La verdad que un lindo microcontenido para ir entrando en calor, en tema, en lo que es esta previa. Estamos a 7 minutos de lo que va a ser el inicio formal de esta Master Session que tenemos prevista para hoy. Realmente va a ser una hora maratónica, una hora extremadamente intensiva, Cecilia. Algún aspecto simpático tiene que ver con que estamos hablando de diversidad. Y me decías, mientras estaba la cápsula, ¿qué querías? Exacto, porque estaba leyendo algunos de los comentarios que nos iban dejando y le decía a Andrés, me gustaría que esto fuera una transmisión digna de la diversidad. Entonces, para eso lo que les quiero proponer es que sean muy participativos en el chat, que vayan opinando, que vayan dejándonos sus comentarios sobre lo que escuchan, sus experiencias también, sus países, porque en esa diversidad también de países es donde nos terminamos todos nutriendo, o de sus empresas, si quieren, también de los lugares donde trabajan, para ir aportando entre todos estas miradas diversas que vamos a tener de la mano de los expertos de nuestra casa de estudio y los invitados que tenemos para esta transmisión de hoy. Bueno, mirá, Francisco Valle saluda desde El Salvador y ya empezó con este proceso, ya te hizo caso en lo que es la consigna. Tenemos una doble consigna, mostrar que el ecosistema de Adén es algo que nos barre en toda la región. Así que ahí tenemos la invitación. Jorge Arturo Rivera desde Costa Rica. Y bueno, a ver, esperamos más lugares. También desde Panamá nos están saludando, desde Guatemala el caso de Nancy Villanueva. Así que bueno, también había una consigna, que es lo que tenemos a nuestras espaldas, que ahí tienen la parte del mensaje en el chat, que es responder a un desafío, desde su lógica de cómo fomentar justamente la diversidad. Esa es la tarea que tenemos. Faltan 5 minutos. Ya a mi izquierda tengo a quienes van a coordinar acá en piso, a Liliana Martínez y a María Teresa Bistué. Pero contame, Cecilia, ¿quiénes van a ser nuestros expertos invitados? Bien, seguramente los han estado ya viendo a través de nuestras redes sociales, nuestras publicaciones. Hoy vamos a tener el gusto de estar con Isela Constantini. Ella es ex CEO de General Motors, Aerolíneas Argentinas, entre otras compañías, y es... La verdad que escucharla a ella las veces que hemos tenido la posibilidad de conversar es realmente una clase magistral de management. Ella sería la mujer que yo iría a golpearle la puerta si tengo un desafío en mano, iría a golpearle la puerta para que me indique y me dé luz sobre el camino, porque realmente escucharla es un placer. Vamos a estar también junto a Christine Sampaoli. Ella es una piloto rally que nos estuvo conversando a medida que íbamos armando toda esta transmisión, nos estuvo compartiendo sobre sus experiencias, y en ella vamos a calar un poco sobre lo que tiene que ver con la diversidad generacional, sobre cómo también en otro tipo de industrias uno ya se va diversificando mucho más, porque ella es piloto rally, así que una mujer que se animó a ir por un desafío sumamente complejo. Y una vida también rica en su corta edad. Ella nació en India, padres italianos, pero vive en Barcelona. En el caso de Isela es brasilera, padres argentinos. Su mayor experiencia profesional la tuvo en Brasil, justamente 15 años al frente de General Motors, y falta alguien más. ¿Quién es? Exacto, Pablo Giesnau. Siempre le digo que le pronuncio mal su apellido a Pablo. Pablo realmente tiene una historia fantástica para escuchar. Son de esas historias que uno
se queda viéndolo y lo quiere llevar como ejemplo personal a su vida, una historia de adversidad superada, de desafío, de ejemplo y de integración en esta diversidad, que es justamente el desafío que vamos a estar viviendo el día de hoy con esta transmisión. No solo desde su profesión, sino también de cómo él fue encontrándose y llevando desde su vivencia personal un ejemplo de cómo ir viviendo esa diversidad. Así que un lujo la transmisión que tenemos hoy. Sí, completamente. Bueno, vamos a cumplir con los tiempos en exceso porque estamos a 2 minutos de hacer el inicio formal. Así que en este momento entregamos el piso a nuestra rectora, María Teresa Abistué, y a quien la va a acompañar Liliana Martínez. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta noche, por demás emocionante, porque no solo los personajes son sumamente convocantes y vamos a aprender muchísimo, sino fundamentalmente del tema, de lo que vamos a hablar. Y me tomo la libertad de hacer una reflexión sobre esta película previa que comentaba Graciela Bocchi, una película que me encantó, que yo vi en 2 oportunidades, porque pensando en esta revolución tecnológica y la transformación digital y en esta película encarnada en estos 2 personajes que después generaron todo un equipo femenino con las primeras grandes computadoras y fue un salto impresionante, de hecho un salto a la luna, se logró por un equipo diverso, donde la mujer personificada en esta afroamericana realmente tuvo un papel fundamental. Y yo decía, qué ejemplo de integridad. Y justamente hoy, en plena transformación digital, podemos ver en los orígenes de la misma hombres y mujeres trabajando colaborativamente en ello. Qué mejor ejemplo que diversidad. Para mí es un placer presentar a quien me acompaña, querida amiga, profesora de la casa, doctora Liliana Martínez. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos los que se suman. La verdad es que estamos muy felices de estar tocando este tema, un tema que sentimos que nos convoca, sobre el que hay muchísimo para hacer y también muchísimo para reflexionar en esta noche. A mí la película la verdad es que también me dejó muy movilizada cuando la vi y creo que nos pone en una actitud excelente para comenzar, porque fue buscar la integración, no la diversidad por la diversidad en sí misma, sino buscar que sumara, que aportara. Y estas mujeres de esa película lo que hicieron fue tener una actitud positiva, sentir que tenían mucho para aportar y paradas en su autoestima, ¿no? Fueron a ofrecer lo que tenían. ¿Cuánto hoy tenemos para ofrecer en materia de nacionalidades, de edades, de etnias, de religiones, de hábitos, culturas, elecciones vitales? Así que esta es la propuesta que tenemos para este espacio que vamos a compartir con ustedes. Y también desde la virtualidad, bienvenida Graciela, ella nos acompaña desde Panamá, es la otra protagonista con la cual vamos a trabajar esta noche. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Cochi, María Teresa, hola Lili, Andrés, Cecilia y toda la gente que está ahí. Un gusto escucharlas y compartir este espacio. Fantástico, bienvenido. Bueno, y ahora directamente ya vamos a ir a compartir todo este riquísimo material que tenemos preparado para ustedes. Vienen momentos impresionantes, así que a ponerse cómodos, a estar relajados, a lo mejor acompañados con un trago y a empezar a escuchar a una señora del management, a una señora que nos habla desde un lugar con una autoridad por lo hecho, que toda su historia y su trayectoria la precede y la habilita para hablar desde ese lugar. Con ustedes, Isela Constantín. Hola Isela, un gusto que estés con nosotros, te agradezco muchísimo por tu tiempo para conversar sobre este tema tan convocante, la diversidad. Me gustaría mucho que me dijeras qué es la diversidad para los decisores de las empresas hoy en día. Bueno, buenas tardes. La verdad que lo que es diversidad yo digo que es parte de mi forma de ser. Desde hace muchos años, antes de que se hablara de diversidad, más por un tema de género, yo hablaba de equipos diversos
y de la fascinación que yo tenía por armar equipos diversos. Y para mí la diversidad va mucho más allá de género, tiene que ver con edades, tiene que ver con generaciones, tiene que ver con clases sociales, tiene que ver con experiencias, con educación, porque realmente que creo que cuanto más diverso es el equipo de trabajo, menos chances uno tiene de equivocarse y más chances de éxito puede llegar a tener. Entonces, la diversidad también tiene que ver para mí en el sentido de capacidades y formas de ser, ¿no? Yo siempre dije que a mí me encantan los riesgos y soy una persona de tomar riesgos, y creo que para que los equipos se sientan confortables y que podamos crecer y desarrollarnos, es muy importante que yo tenga un contrapeso opuesto a mi forma de ser para que esa diversidad realmente genere un crecimiento mayor en cualquier idea que uno proponga. Entonces siempre me gustó tener a alguien en mi mesa chica más cercano a mí que fuera una persona adversa al riesgo. Y creo que esos contrapesos y formas de ser muy diferentes y a veces opuestas son muy importantes cuando uno lleva a una mesa de decisión o cuando uno tiene que liderar equipos, porque a veces uno se concentra en los desafíos de la empresa, se concentra en un equipo, un comité ejecutivo, un comité estratégico, pero se olvida que en realidad eso es la punta del iceberg. Hay una estructura muy grande por debajo que es la que tiene que hacer mover ese motor. Y ese motor va a ser movido por personas que son muy diferentes de uno, son diferentes en la formación, son diferentes de género, diferentes de edades, y uno tiene que entender de que cuanto más uno pueda entender esa heterogeneidad de un equipo de trabajo, esa diversidad que existe, mejor va a poder avanzar y seguir construyendo lo que quiere construir. Y creo realmente, siempre lo decía cuando estaba en General Motors, nosotros no hacemos autos solo para hombres de 50 años, y digo lo mismo hoy. Chicos, hijos, adolescentes, niños, nietos, todos participan de cierta forma en el armado de una imagen, de un producto, de un servicio, y tienen una cierta influencia en los hogares, en la toma de decisión. Así que cuanto más diverso, yo creo que uno empieza a escuchar dónde pueden haber fallas y dónde pueden haber oportunidades de crecimiento de una empresa. Coincido plenamente con lo que has dicho, Isela. Realmente la diversidad, más que una idea teórica, es una práctica que los líderes de las empresas ponen en marcha dentro de su accionar. Coincido con vos plenamente que el gran desafío es sumar talento. El lograr equipos diversos te permite obtener resultados superlativos, mucho más allá de lo imaginado, porque podemos tomar lo mejor que puede aportar cada ser humano desde su propia visión. Y esto indudablemente es un ganar-ganar para todos. Para la persona, porque se siente escuchada y tenida en cuenta en aquellos lugares donde la diversidad se gestiona y se ve como un valor, y obviamente también para la compañía, porque los resultados impactan seguramente en el mercado, en la imagen de la compañía inclusiva y además en los resultados de la empresa. ¿Qué barreras siguen existiendo para la diversidad dentro de la empresa? O mejor dicho, ¿qué diversidades a lo mejor aún no afloran y no se permiten visibilidad dentro de las compañías? Yo creo que la primera barrera que existe para la diversidad en las empresas tiene que ver con la propia persona, el que es diverso. Porque muchas veces existe ese autopreconcepto de que yo ahí no voy a tener un espacio, a mí no me van a aceptar, yo no voy a poder hablar sobre este tema. Entonces yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es mirarse a uno mismo y decir, ¿tengo yo el coraje para
exponerme, por más que todos digan blanco y yo quiera decir negro, o que todos vengan de una determinada zona y yo vengo de otra, o que todos vienen de un determinado colegio, o que todos vienen de un determinado país. Y el sentirse cómodo de decir, yo puedo hacerlo, yo puedo participar. Entonces, nosotros durante muchos años veíamos que habían pocas mujeres en la industria automotriz, pocas mujeres en el mundo financiero. Y lo que empezamos a ver era que a medida que las mujeres se sentían cómodas con los productos, empezaban a ser partícipes de decir, bueno, yo ahora compro un auto, yo ahora estoy pensando cómo invierto mi plata. Es como que la mujer empezó a decir, ¿y por qué no puedo estudiar sobre eso? ¿Por qué no puedo estudiar ingeniería? ¿Por qué no puedo estudiar diseño de autos? ¿Por qué no puedo estudiar marketing pensando en vender autos? Entonces yo creo que la primera barrera es realmente de que nosotros podamos abrir esos espacios de nuestra mente, decir, nosotros podemos probar otras cosas. ¿Por qué nos tenemos que limitar a lo que nuestros ancestrales o lo que nuestros padres o lo que nos han dicho que deberíamos o no deberíamos hacer? La segunda barrera obviamente tiene que ver con la sociedad y tiene que ver, tercero, con la empresa que hace parte de una sociedad y de una cultura. Yo encontré, cuento siempre una anécdota que me pasó en General Motors hace muchos años, en una segunda reestructuración que tuvimos que hacer. Medíamos la demografía del equipo que iba saliendo y un día me llamó la atención que habían salido muchas personas, muchas chicas, entre 24 y 30 y algo de años. Y le pregunté a la de Capital Humano, le dije, mira, me preocupa muchísimo, Adri, estos números. Me dice, no, pero venimos bien. Le digo, no, me preocupa que son estas chicas. Y fui a hablar con estas chicas porque, ¿qué pasa? Entre los 25 y 35 años hay dos fenómenos muy importantes en la vida de la mujer que terminan pareciendo que son antagónicos, ¿no? O es uno o es el otro, no se pueden hacer las dos, que es la primer promoción y el primer embarazo. Y es como que o yo voy por la promoción o pienso en el embarazo, pero de alguna forma mentalmente estábamos armadas para pensar que no se podían hacer las dos cosas juntas. Entonces me junté a hablar con estas 5 chicas que se habían ido y la sorpresa de esa conversación fue respuestas como, mi mamá me dice que por qué yo voy a seguir recibiendo este sueldo y usando este sueldo para pagarle a la señora que se queda a cuidar a mi hijo, que para eso me quede yo con mi hijo. La otra no, mi suegra me dice. Entonces hay un tema de sociedad todavía que hace con que nosotros tengamos que sentirnos encajados en un determinado lugar, ¿no? Entonces yo digo, pobre nosotras mujeres o pobre los hombres, que es como que, uy, naciste hombre, entonces tenés que pensar que sos el proveedor de la casa. Pobre hombre, y si al hombre le gusta de repente dedicarse a la familia, a cuidar la casa, no puede estar bien que él pueda decir, ¿sabes qué? Me siento cómodo quedando en mi casa, me encanta cocinar. Y no es dudar de su sexualidad ni nada, son gustos. Pero muchas veces la sociedad te trae como los mandatos. Sos mujer, te tiene que gustar cocinar, te tenés que cuidar la casa, encargar de la casa, tenés que educar hijos. Más vale que tengas hijos si no vas a ser vista como una fracasada. Entonces, yo creo que hay una serie de mandatos de la sociedad que es difícil, ¿no? En General Motors una vez estuvieron haciendo una evaluación sobre el tema de diversidad, si había un tema de género, de harassment dentro de... Y yo dije, yo no tengo ningún problema con el tema de ser mujer, les dije, yo tengo un problema con mi edad, porque cuando yo entro en algunos lugares y todos son mucho más viejos que yo, me miran como diciendo, ¿y esta chica qué puede aportar? Entonces, yo creo que hay un tema que es la barrera de lo que se espera. ¿Cuánto un chico de 20 y pico de años puede aportar más que una persona de 50 o 60? Y esas miradas sesgadas yo creo que son parte de lo que implica el avance en la diversidad. Obviamente las empresas tienen políticas, algunas para promover más diversidad, otras menos, pero yo creo que hay una presión ya de la sociedad, pero el que tiene que realmente provocar ese cambio, yo digo que son dos personas. Es el individuo, cada uno de nosotros, y el otro es el líder. Yo creo que es el rol del líder, no importa qué posición tenga, no importa cuántas personas lidere, sea un líder impuesto por una condecoración dentro de una empresa o un líder reconocido por sus grupos de trabajo, pero yo creo que es el líder el que tiene que empezar a promover y dar fuerza a esos equipos diversos dentro de una organización.
Tal como nos cuentas, yo considero que la principal barrera es la que se pone la persona, tal como lo has dicho. Incluso hay algunos autores que, hablando desde el punto de vista de género, hablan del techo de cristal, y otros autores hablan del techo de cemento. Es decir, estas limitaciones que nosotros nos ponemos como persona, que no nos permitimos tener éxito, que no nos animamos a arriesgarnos participando con una opinión, expresando nuestro punto de vista, comprometernos con una decisión y llevarlo adelante. Esas barreras interiores son las más difíciles. Aunque también es cierto que desde las organizaciones, según su evolución, no todas están preparadas desde la cúpula directiva con una mentalidad amplia para poder incluir y sumar todos los talentos de las personas, vengan como vengan y como se acerquen a las compañías. La diversidad, sin duda, es un gran desafío, pero la diversidad también es una condición sine qua non para poder sobrevivir en el mundo que tenemos y hacia dónde vamos. El futuro en esta sociedad global que tiene que ser sustentable, que tenemos que procurar no solo cuidar a la persona, sino cuidar el medio ambiente y las organizaciones y los sistemas sociales, es inconcebible pensarlo desde la homogeneidad. El gran valor está en sumar, aceptar y gestionar la diversidad. Esto de haber sido una de las integrantes del primer equipo femenino de rally nos pone o me pone a mí en una pregunta que tiene que ver con esto de los lugares nuevos o los lugares de lo femenino en industrias, en sectores predominantemente masculinos. Y acá está el tema del liderazgo femenino. A ti, una millennial, ¿te significa algo este término? ¿Tiene sentido para estas nuevas generaciones o lo consideras un tema más del pasado? Bueno, si te digo la verdad, yo he crecido también un poco con lo que la mujer puede hacer lo que quiera, es normal, ¿no? Entonces, sí es verdad que tengo historias de mi madre que me cuenta y demás, que claramente era más complicado antes. El tema es el mundo del motorsport, que sí es verdad, es un mundo predominado de hombres. Pero creo que hoy en día la cosa es, la mujer está pisando muy, muy fuerte y no es un problema tan grande, ¿sabes? Además, entre todas, mira como por ejemplo el tema del Extreme ahora mismo, el tema de obligar el equipo a ser un equipo mixto y todo eso claramente nos va a ayudar muchísimo. Pero aparte de eso, lo que yo siempre digo es cuando ya entras en un coche, te pones el casco, ya eres un piloto, no eres una mujer, ¿sabes? Entonces, yo siempre he visto que todo es posible y nunca me he planteado el problema, pero poco a poco se va aumentando mucho. Interpreto de tu testimonio que las barreras principales siguen estando en nuestra mente y que cuando se tiene claro el objetivo, el interés y hay esfuerzo y trabajo por alcanzarlo, seleccionando aquella que nos permita llegar a la meta, es ahí donde encontramos específicamente el lugar donde insertarse. Las barreras existen, pero la primera barrera es la mental, y cuando internamente tenemos nuestra propia autodeterminación, podemos manejar los contextos para cumplir el objetivo, más allá de la curiosidad que puedan presentarnos o de algunas cosas que formen todavía parte del inconsciente colectivo. La primera barrera la seguimos teniendo en la mente. O la primera palanca de crecimiento, ambos en nuestro interior.
Team, para llegar a ser el primer equipo de rally femenino, ¿tuvieron que sortear cosas particulares, además del entrenamiento, además de lo propio del deporte? ¿Hubo algo más que tuvieron que sortear para poder llegar a este gran logro? Mira, te digo, la verdad que fue una idea de mi jefe de equipo, pero creo que era como... o sea, lo complicado fue realmente ir a buscar pues, ingenieras, mecánicas, coordenadoras, ¿sabes? ¿No? Era un proyecto totalmente diferente y claro, no se vio. De hecho, sí, cuando competíamos, por ejemplo, en la carrera del Mundial, tenías que ver, teníamos una cola enorme, ¿no? Fuera de nuestro service, pero todo el mundo quería venir a ver pues, el equipo femenino, el único equipo femenino que había. Pero yo creo que, o sea, que funcionó tan bien, que además, bueno, hemos ganado el campeonato ese año y todo, o sea, todo salió de manera positiva, y las chicas, bueno, eran geniales también, o sea, eran chicas que además estaban estudiando en una universidad de Madrid de automoción, así que era gente con muchísima experiencia, ¿sabes? No tenían a lo mejor experiencia de carreras, pero creo que funcionó muy bien y no creo que fuese tan difícil tampoco como tú dices de gestión, o sea, salió muy natural todo y fue un proyecto muy bonito. Desgraciadamente pues no pudo continuar el siguiente año, pero tampoco creo que fuera por el tema de porque son chicas, ¿sabes? Sino fue simplemente, bueno, no ha salido como tenía que salir y salieron otras cosas. Tomo de tu testimonio, de tu respuesta, quizás algo también muy relacionado con los perfiles generacionales. Tú lo que dices, más que obstáculos para sortear, fueron solucionando las cosas que se iban presentando. Vuelves a hablar de preparación. Y en este tema, la idea fue precisamente de un entrenador, se encontraron con la curiosidad y lo que tuvieron que hacer es prepararse. Y hay una cosa que tú dices, no continuó, no por la femineidad, sino porque hubieron cosas que no hicimos bien. De tal manera que lo que podemos ver, que la inserción en los distintos roles, además de superar estereotipos internos, estereotipos sociales, tiene que ver que siempre hay algún trabajo detrás, un objetivo y un aprendizaje de lo que fue sucediendo como escalón para pasar a otro nivel en esa relación. En la industria, diríamos, la industria automovilística, el deporte del rally en el que tú te desempeñas, sigue siendo un terreno mayoritariamente masculino. Y ustedes han podido insertarse. ¿Y qué podrías decirnos? ¿Siguen vigentes algunos brechas? ¿Qué prejuicios? ¿Qué sigue operando todavía en este terreno en el que tú te estás desempeñando, hablando de lo que serían inclusiones de género? No sé, como decíamos antes, en el motorsport, pues sí, todavía hay un poco de prejuicios, como habéis dicho antes y tal, pero si te digo la verdad es que yo creo que deberíamos de normalizarlos nosotras, ¿no? O sea, de lo mismo de que, por ejemplo, de pequeña, cuando dije antes que me llamaban Cristino por el tema de los tractores, pues ahí es cuando ya nace el tema de diversificar este tema, ¿no? Si no lo mencionamos, el problema no está. Entonces, a mí mismo, cuando me hacen la entrevista final de carrera y me preguntan, ¿y tú, siendo mujer, cómo piensas que...? Y yo la verdad que digo, bueno, es que no sé, yo me siento un piloto más, no me siento una mujer compitiendo. Entonces, sí, es verdad, hay muchos problemas todavía que a lo mejor habría que mejorar, pero es como en todo, ¿sabes? No es solo exclusivamente en el mundo del motorsport, sino como en cualquier otro trabajo y demás. Pero repito, yo creo que si nosotras mismos ya lo vemos como normal, ya lo vamos a inculcar a todo el mundo, ¿sabes? No... Interesante respuesta. Tú llamas normalizar a internamente asumir que lo que tenemos que desarrollar es un rol.
Cuando tú dices, cuando yo soy piloto, interpreto que no compites con un hombre piloto, sino que compites con otros pilotos. Y si lo pudiéramos generalizar, sería que somos mujeres con roles, y cuando somos o piloto en automoción, o somos de repente gerentes, o somos ingenieras navales, somos mujeres con un rol. Y lo que hace que el prejuicio vaya desapareciendo es no nombrarlo tan fuertemente, trabajar en el rol y no en el género, de tal manera que cuando como colectivo trabajemos por nuestras competencias, el prejuicio irá disminuyendo en cuanto menos lo nombramos, porque en realidad la palabra crea realidades. Y sin ser ingenuas y sabiendo que todavía existe, en tu criterio y también lo que la literatura nos avala, es que la preparación y las competencias otorgan los lugares siempre y cuando estén acompañados de nuestra proyección personal y de lo que elegimos en la vida. Gracias, Cristín, por tu testimonio y tu opinión. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo, nací allá por 1977 y toda mi infancia transcurrió en un pueblito muy chico del sureste de la provincia de Córdoba que se llama Viamonte. Soy el segundo de 7 hermanos. Una infancia súper feliz en un pueblo pequeño donde amaba el deporte desde que tengo uso de razón. Y en Viamonte y en la década del 80, donde transcurría mi niñez, por ahí el deporte de los varones era el fútbol, era correr todo el día atrás de una pelota. En esta historia de crecimiento, de repente mi vida cambia abruptamente un 22 de enero del año 2015, donde, como les decía, soy el segundo de 7 hermanos y a veces mis viejos se fueron a vivir a la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, a 2000 kilómetros de la Córdoba capital, donde yo vivo. Y nada, por ahí compartir en exclusividad algunos momentos con mis padres era complejo, porque siempre estaban mis hermanos, los nietos de mis viejos, sus amigos. Entonces, de repente digo, necesito hacerme un viaje solo en mi auto, recorrer estos 2000 kilómetros, llegar a cualquier hora a la ciudad de Las Heras, golpear la puerta de sorpresa y nada, cuando apareciera mi papá, mi mamá, darles un abrazo, decirle feliz cumpleaños a mi viejo que se acercaba, que estaba muy próximo a esa fecha en la cual emprendí el viaje, y disfrutar de unos días con ellos. El plan no salió como lo tenía pensado de esa exacta manera, sino que entre las ciudades de Winifreda y Santa Rosa en la provincia de La Pampa, habiendo transcurrido casi 700 kilómetros desde la ciudad de Córdoba, empieza a llover, empieza a anochecer. De repente yo a una velocidad de 80 kilómetros por hora me encuentro con una situación inesperada, que fue que el auto me hiciera aquaplaning. El aquaplaning es cuando el vehículo pierde tracción sobre la carpeta asfáltica, uno pierde el control del vehículo, y en esa pérdida de control y los trompos que empezó a hacer el auto, termina impactando contra el guardarrail de la mano contraria. Ese guardarrail ingresa al auto por la puerta del acompañante, lo atraviesa de lado a lado, y en el trayecto me amputa directamente y rápidamente y en el instante las 2 piernas. Situación que me encuentra a mí en ese contexto, ¿no? de noche, de lluvia, de estar atrapado en un auto destruido y viendo que me faltaba una de las piernas. La otra no la veía, me dolía, me molestaba, pero estaba como oculta por algunas partes del auto y nada. La gran fortuna de que gente que iba circulando por el sector pudiera frenarse, ayudar, a llamar a la ambulancia, a los bomberos de la ciudad de Winifreda, a la policía y activar todo un mecanismo de
auxilio que luego de media hora de tardanza y de trabajo duro entre los fierros de ese auto lograron sacarme con vida. Tengo la suerte de haber contado en una entrevista de que quería volver a jugar al fútbol, de que quería volver a andar en bicicleta, de que quería volver a correr algún día, sin pensar de que del otro lado de esa pantalla había personas que escucharon y que rápidamente se pusieron en contacto, entre ellos un amigo, Gastón, que me dijo: Pablo, yo corro triatlón, tengo bicicletas de sobra y quiero que un fin de semana vayamos a intentar probar pedalear por algún parque, a ver si esto de volver a andar en bicicleta es posible. Fuimos con Gastón a probar un domingo y ese intento de ver si podía andar terminó siendo que pedaleamos más de 10 kilómetros y dejamos de pedalear porque queríamos y podría haber seguido, pero la emoción que me producía a mí estar desplazándome con facilidad cuando a lo mejor caminar pocas cuadras era molesto o me provocaba algún dolor, era simplemente sentir que volaba, que la estaba pasando muy bien y al mismo tiempo reconectarme con una actividad que estaba muy buena y estaba vinculada al deporte, que era lo que para mí había tomado importancia. Gustavo, dueño de una ortopedia en Córdoba, escucha que quiero volver a correr y también se pone en contacto y me dice: Pablo, ¿vos querés correr? Y yo en mi ortopedia tengo las prótesis apropiadas para esa actividad y me falta el corredor, así que nos tenemos que conocer, encontrar y buscarle la vuelta. Mi encuentro con Gustavo duró muy pocos minutos, enseguida hubo esa química de vos querés correr y yo tengo cómo hacerte correr y aprendamos juntos y arranquemos. Bajo la consigna de simplemente de promover el deporte en personas con discapacidad y empezar a darle otra mirada diferente a esto de la discapacidad, quitarle la situación del drama, de la victimización y de todo lo que acarrea y darle un sentido de vida. Porque básicamente lo que me había pasado era algo que yo hoy considero mi segunda fecha de cumpleaños, un segundo nacimiento, tenía altas posibilidades de perder la vida en ese momento y estaba viendo cómo la mejoraba todo el tiempo. Y Gustavo simplemente me equipó con esas prótesis y salimos a probarlas. Y las pruebas fueron primero en una pista de atletismo donde no tenía nada contra qué chocarme, no tenía ningún obstáculo en el medio, era un óvalo de 400 metros. Y volvimos a ir con una consigna poco ambiciosa, o no sabíamos en ese momento, de dar una vuelta a la pista. Y al final de esa tardecita noche, donde nos terminaron apagando las luces de la pista y nos tuvimos que ir, había dado 5 vueltas alrededor de esa pista de atletismo. Y también volví a jugar al fútbol, pero de la mano de una fundación de acá en Córdoba, donde el presidente hace a fin de año siempre partidos a beneficio. Pero lo que me dio esto fue la idea clara de que si tenía algún sueño lo tenía que compartir, si tenía algún proyecto lo tenía que contar a quienes yo creyera, a quienes yo sintiera, porque eso iba a activar en el universo estas conexiones tan virtuosas que se dieron y que me permitieron cumplir esos 3 sueños que me había planteado en ese momento. La verdad es que es darse cuenta de que la discapacidad pasa a un segundo plano cuando la podemos manejar desde un nivel mental que nos permite aceptar los desafíos y proponernos nosotros mismos nuevos desafíos.
cuando el entorno es el adecuado, y cuando hablo de entorno hablo no solo de la familia, sino un equipo de trabajo en la ortopedia, un equipo de entrenamiento en un gimnasio o en un grupo de entrenamiento. Hablo de la fortuna por ahí de mi caso particular, de tener un trabajo, de tener una profesión, de tener una familia que ayuda y una obra social que me permitió equiparme oportunamente para volver a caminar y para seguir haciendo todas estas cosas que me gusta hacer. En este espacio conversacional quisiera situarme desde tu rol de Director Nacional de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo percibes, cómo interpretas la inclusión en estos actuales contextos y particularmente, específicamente, la inclusión laboral? ¿Qué nos aportarías al respecto? Nos encontramos con una ciudad de Córdoba donde el entorno físico sigue siendo muy hostil para cualquier persona que lo transite, pero sobre todo para las personas con discapacidad. El tema de la accesibilidad universal nos golpeó fuertemente y nos puso rápidamente a trabajar en políticas intensas en ese sentido y estamos en un proceso de planificación y de puesta en ejecución de algunas cosas. Y la inclusión laboral y la inclusión educativa, que es más apuntando a lo que me preguntabas específicamente, termina siendo una de nuestras principales preocupaciones, empezar a vincularnos con empresas. Y esa vinculación tiene que ver con generar esta inclusión laboral, pero no desde generar puestos de trabajo para personas con discapacidad, sino cuando eso fuera necesario hacerlo, pero la idea principal es generar capacitaciones y generar inclusión laboral, una inclusión laboral definitiva y que requiere la preparación previa de la persona a incluir a través de las capacitaciones, de la capacitación a la propia empresa que lo va a recibir, de la sensibilización, de muchos talleres sobre trato adecuado hacia personas con discapacidad que arrancan primero por casa, como digo yo, en el Estado y después tratar de diseminarlo por todos los estratos sociales o laborales que pueden contratar a una persona o simplemente convivir con ella, que se empiece a hablar por los pasillos de este municipio, de todos los municipios, de la provincia, de las empresas, de los lugares que primero se te vengan a la mente, de temas relacionados con accesibilidad, con trabajo, con educación y con esto de brindar participación efectiva a personas con y sin discapacidad, sin demasiada distinción al respecto. No nos sirve de nada capacitar a una persona con discapacidad para que ocupe un puesto laboral si su jefe o sus compañeros de trabajo no están preparados para recibirlo, o si lo van a tratar como una víctima del sistema, o si le van a dar tareas que quizás son infravaloradas para lo que la persona puede hacer. Entonces es un ecosistema, es un trabajo plenamente en equipo y que requiere que el Estado ahí esté como rector y motivando e incentivando y en algunos casos exigiendo algunos cumplimientos, pero también necesitamos mucho de la familia, que confíen en la persona con discapacidad, de que puede trabajar y tener una vida independiente y autónoma y por supuesto a las empresas. La dirección que ocupo se llama de Protección de Derechos
participación e inclusión de las personas con discapacidad y son nuestras banderas en este tema. Pablo, por lo que interpreto, la inclusión es un ecosistema integral donde están las condiciones internas, sociales y tanto dentro del entorno de la propia persona como de la empresa, donde lo que fundamentalmente se apunta es a crear esas capacidades en las personas que puedan llegar a tener una inclusión sostenible en un ecosistema preparado para recibirlo y sobre todo trabajando para el protagonismo, la participación y la duración en el tiempo de esa, diríamos, de esa inserción laboral. Muchas gracias, Pablo. En relación al tema de la diversidad y el tema de la inclusión, la expresión que desde hace bastante tiempo se está ocupando, llamamos a las personas que tienen esa condición personas con capacidades especiales. En tu experiencia, hablando ya de este rol dentro de la dirección de protección, inclusión y participación de las personas con discapacidad, ¿se valoran estas capacidades diferentes? ¿Se exploran cuáles son esas capacidades diferentes en las personas que tienen esta condición? Ni capacidades diferentes ni capacidades especiales son términos que hoy en el ámbito de la discapacidad estén ni siquiera bien vistos. Hoy en día, desde la adhesión de nuestro país a tratados internacionales relacionados con las personas con discapacidad, se ha unificado el criterio de que, en primer lugar, somos personas y que tenemos una discapacidad. Me pongo siempre como ejemplo, yo no tengo ni capacidades especiales ni capacidades diferentes, tengo una discapacidad, soy una persona con discapacidad y así me manejo en la vida y puedo tener 1000 posibilidades de acuerdo a lo que a mí me pasó. Siempre que hablo en algún entorno donde no están habituados con estas cuestiones, me dice, ¿cómo le digo a alguien que no ve o a alguien que no escucha? Y la respuesta es siempre la misma. Pones siempre la palabra persona adelante y no vas a fallar. O una persona ciega, o una persona sorda, o una persona con una discapacidad motriz, como es mi caso. Distinto es ver tantos carteles por ahí que dicen discapacitados. No somos discapacitados, tenemos alguna discapacidad y eso nos permite hacer algunas cosas y otras no, pero tener una vida plena en muchos casos y que merece ser atendido bajo la inclusión, bajo la participación y bajo la protección de nuestros derechos. Interesante, Pablo, por lo que he interpretado de tu respuesta, si hablamos de personas con capacidades diferentes, indirectamente podemos discriminar hacia ese lado y nos olvidamos de su característica de persona con una entidad, que es una persona con discapacidad que tiene capacidades para diferentes cosas y que tiene condiciones que lo inhabilitan para la otra, pero que bajo ningún punto de vista involucra que no hay un proyecto de vida posible, un proyecto de inserción y sobre todo desarrollo acorde a esa condición. Distinguís por ser una persona empática.
La empatía es una cualidad que te acompaña, entonces quería proponerte un ejercicio. Ponerte en el lugar de cualquiera de nuestros ejecutivos que hoy nos acompañan a lo largo de toda la comunidad de ADENO. Si estás en un proceso de selección y tenés dos candidatos, tienen igual formación técnica, tienen experiencias laborales y de vida similares, ¿por qué un ejecutivo debería contratar a una persona con discapacidad frente a otra que no la tiene? ¿Cuáles serían esas competencias, valores agregados que le puede otorgar a un equipo tener a alguien con esas capacidades diferentes? No sé si elegiría a la persona con discapacidad, quizá evaluaría todo el otro contexto y no haría distinción desde ese punto de vista. Pero si algo podemos transmitir las personas con discapacidad o tener como un valor incorporado y ni siquiera voluntariamente o como mérito propio, es esto de que superamos adversidades todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos esa capacidad de nada es tan fácil como lo era antes y todo requiere un esfuerzo extra y eso te va forjando también el carácter, te va fortaleciendo el espíritu, te va dando una visión de que con el objetivo claro, con el enfoque correcto, con la mirada puesta en lo que queremos y con trabajo, el resultado llega. Es la única diferencia que yo tendría en cuenta, depende del trabajo que tengamos por delante, pero en lo demás está esto de no diferenciar. O sea, hay personas con y sin discapacidad, buenas, malas, regulares, buenas personas, buenos trabajadores, malos trabajadores. Yo tengo la visión de nunca distinguir. Puede haber una persona con discapacidad, pero no es la adecuada para un determinado trabajo y no lo tiene que hacer habiendo dentro de un esquema empresarial las personas que sí lo podrían hacer. Hay otras actividades que las puede hacer cualquiera de estos dos ejemplos que vos me pusiste y seguramente se lo daría a la persona con discapacidad por estos valores que te decía antes, pero no es indefectible. En verdad, te agradezco la integridad, la honestidad con la cual has respondido. Esperaba esta mirada tuya de integración. No necesariamente tenemos que contratar a alguien porque tenga una discapacidad, sino que lo que necesitamos en este mundo actual es ser capaces de poner en valor las capacidades diferentes. Lo diferente, armonizado en un ámbito común, es lo que en verdad agrega valor. Muchísimas gracias por tu compromiso en esta respuesta. Muchas gracias. Qué noche. Yo no sé cómo están ustedes, pero yo muy emocionada, ¿no? 3 personajes, 3 vidas, 3 experiencias internas potentes, fuertes y cuánta enseñanza para el mundo del management, para el mundo de gestionar personas dentro de una organización para conseguir y obtener resultados. Mucho para charlar, tenemos escasos minutos, así que le quiero pedir a Graciela que nos comente como corolario, tratando de sintetizar algunas ideas centrales que rescata de estas vivencias que nosotros hoy hemos podido compartir gracias a la virtualidad de estos 3 personajes espectaculares. Grace. Fundamentalmente, yo centraría en un elemento fundamental. La diversidad forma parte de la estrategia empresarial. No es algo ni de responsabilidad social, ni algo de beneficencia, es
la realidad hecha estrategia. La diversidad es una realidad, es un hecho. Todas las personas con las que hemos hablado, sobre todo en la primera, esta mujer en ámbitos de la alta dirección, nos han dado cuenta que la diversidad es un hecho. ¿Qué hagamos con la diversidad? Es el rol empresarial. ¿Cómo la transformamos en un valor competitivo? ¿Cómo la transformamos en una generadora de valor? Y por otra parte, la inclusión es una decisión. Y vista desde este punto de vista, la inclusión de personas con discapacidad incorpora un elemento de integración social, donde lo que vale en ambos casos, diversidad e inclusión, tiene que ver con las capacidades. Ya no podemos hacernos eco, tú misma en una de las intervenciones, María Teresa, decías la homogeneidad no resulta, y es así. La homogeneidad va a ser una cosa del pasado, un deseo que contraría la realidad. Por lo tanto, integrar la diversidad en una estrategia integral y uniendo la inclusión en esa decisión de ser y hacer mejores empresas, nos ponen en otro escenario, en otras maneras distintas de ser y hacer en las empresas. Estos testimonios han sido más que un elemento para decir que se puede. Fantástico, coincido plenamente, Graciela. Y ahora me gustaría saber qué opina Liliana al respecto. La verdad es que me parece absolutamente importante que las organizaciones comprendamos que así como la sociedad tiene esta paleta de diversidad en sí misma, los mercados las tienen, nuestros clientes las tienen, dentro de la organización esto debe ser un reflejo. Pero me gustaría este segundo que me toca hablar a cada uno de los líderes, ¿no? A cada uno de nosotros en la reflexión de poder mirar, de poder poner en valor, de, como decía Graciela en una de sus intervenciones, ser conscientes de lo que hacemos y tratar de sumar. Más allá de que esta diversidad venga manifiesta en una cuestión de género, de etnias, de nacionalidades, de edades, de género, creo que hay una enorme oportunidad en esta posibilidad de reinventarnos. Creo que la innovación viene de la mano de lo diferente. Conjugar y armonizar lo diferente, ese creo que es el desafío nuestro como líderes. Así es, totalmente de acuerdo. Muchas cosas para decir y poco tiempo. Por un lado, yo quería rescatar esto de la inclusión. Hace mucho tiempo leyendo y hablando sobre el tema, yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre gestionar la diversidad y la inclusión? Y una persona, con un ejemplo muy sencillo, me dijo, mira, alguien que está atento a la diversidad es mandar una invitación para un baile. Va la persona y asiste. Cuando hablamos de inclusión es cuando dentro del baile alguien la saca a bailar y ahí es partícipe. Entonces el gran desafío es cómo encaramos la diversidad. Primero, no es algo que sí o sí nos toca hacer y como líderes es un problema más que tenemos que gestionar en el día a día en la oficina, sino es profundizar en la riqueza y en el valor agregado que me puede dar la diversidad. A mí, en primer lugar, como crecimiento personal, si presto atención al otro, si puedo escuchar lo que el otro dice desde su realidad tan diferente hacia la mía, desde niveles socioculturales, desde raciales, desde cultura, desde tradición, desde sexo, desde todos los aspectos. Y además, la posibilidad de generar equipos que puedan integrar distintas miradas. El mundo complejo, caótico, inesperado, más en esta realidad tan fluctuante día a día, necesita poder decodificar y leer lo que está pasando en los mercados para poder interpretarlo dentro de la organización y gestionarlo. Y ahí los líderes tenemos la gran responsabilidad de poner en valor la diversidad. Una vez que nosotros internamente la ponemos en valor, nos construimos como seres diversos que atendemos a la diversidad, recién ahí podemos gestionarla. Y ahí tenemos que apelar
al conocimiento, a la formación, a herramientas que nos van a permitir incorporar el valor de lo diferente. Yo creo que en este mundo global, con los desafíos que tenemos, necesitamos empresas sustentables, inclusivas, donde todos se sientan cómodos, donde no se sientan mirados raros, donde se valore su opinión. Poder escuchar a la minoría dentro de mi organización es un plus increíble, porque voy a poder entender a mi cliente, como decía Liliana, voy a conocer de adentro las necesidades que tienen, voy a poder generar productos y servicios con alto valor agregado para esas personas. Se van a sentir escuchadas y esto es fundamental. Lili, ¿algún otro comentario, algo, breves minutos antes de cerrar? La reflexión que me viene tiene que ver también con la dimensión de la cultura, ¿no? Porque en las organizaciones generamos como este microclima, este medio ambiente, a partir de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestras conductas. Y nuevamente quiero apelar a los líderes, ¿no? Nuestra comunidad de ADN a lo largo de toda Latinoamérica los insta, los motiva a que verdaderamente tengamos la participación activa en la creación de una cultura flexible, abierta y colaborativa. No me canso de decir estas tres palabras porque creo que en la medida que nosotros lo reflexionamos día a día tenemos una oportunidad. ¿Estoy haciendo en mi equipo que exista una actitud abierta? ¿Existe la posibilidad de que colaboren unos con otros? Porque no se trata de estar unos al lado de los otros, sino de verdad generar interacción, generar vínculos. Es lo emocional y lo afectivo lo que va a realizar que esa posibilidad de que ese ser humano sienta que tiene un lugar y se comprometa. Hablamos de engagement tanto, ¿no? Y creo que estos son uno de los principales drivers que hoy tenemos para trabajar en nuestras organizaciones. Incluir es más positivo en términos de talento que estar mirando desempeños individuales. Busquemos sinergias y eso creo que debe ser la propuesta que nos moviliza esta noche. Muchas gracias, Lili. Y Graciela, tu pensamiento final. Justamente quería, uniéndome y haciendo sinergia con lo que ustedes han expresado, un cierre en relación a algo, María Teresa, Liliana y todos los líderes y personas en general que nos están escuchando, en relación a la diversidad y la inclusión, que a veces no se tienen tan claro, ¿no? Hay situaciones de identidad que no dependen de la voluntad de un líder, son cuestiones de derechos humanos. Es muy importante diferenciar qué es de derecho humano y qué es de ampliación o de decisión empresarial. En este momento, las empresas, como bien nos decía Deloitte ya en su informe del año 2020, están caminando a ser empresas sociales. Y en esta idea de ser empresas sociales tenemos que tener claridad cuál es el campo real de los derechos humanos. Y uno de ellos es el derecho a ejercer la propia identidad en relación con el propio propósito y la contribución social. Desde ese lugar, también mirar a la diversidad y no solamente como una cuestión que dependa de la intencionalidad o no de un líder. Muchísimas gracias, Graciela. Realmente muy interesante todas las reflexiones. Ahí me comentan en el chat que están hablando, que están aportando. Muchísimas gracias por la participación, por ustedes estar. Si no, nosotros no tendríamos sentido desde este lugar. Yo digo que también, tomando la punta que me dejó Graciela, más allá de todo lo que se establece a nivel internacional y acuerdos, por sobre todas las cosas, y también salió en las entrevistas, se trata del respeto, de valorar al otro ser humano. Cada ser humano tiene una semilla de misterio en su interior, que viene con inagotables talentos. Y esto las empresas no los podemos perder, ¿no? El ámbito para la creatividad, para la innovación, aquellas personas que desde su propia realidad han tenido que vencer
fuertes barreras, barreras interiores, barreras sociales, barreras culturales, de tradición. Nos están hablando de personas que pueden saltar una y otra vez una valla, otra valla, otra valla y llegar a un objetivo, ¿no? ¿Qué empresario sabio se perdería ese tipo de talentos, ¿no? Pero por sobre todo es el aporte que hace un ser humano, una persona, a las organizaciones. Porque en este mundo inclusivo en el que vivimos, todos colaboramos en este clima, ya sea dentro de una organización, en la cosa cívica, pública, en la calle, en las instituciones de todo tipo o en ONG. Los seres humanos estamos llamados a ser felices, a disfrutar de lo que tenemos, a valorar nuestros talentos y tenemos el derecho que los demás nos valoren y nos respeten desde nuestra propia identidad de persona. Esto que nos decía Pablo, antepone la palabra persona a cualquier cosa y no vas a fallar. Y yo creo que ahí está la clave. Y mucho más en el desempeño de las empresas. Hoy las empresas tienen que cuidar mucho su prestigio, tienen que comprometerse con un mundo que necesita ser sostenible. Y como yo digo, las empresas hoy no se pueden dar el lujo de que las tachen de sexistas, de machistas o de discriminadoras. Sería impensable. Hoy estamos en un mundo global, en un mundo donde se han derrumbado las barreras, en un mundo donde todos los seres humanos estamos evolucionando a una mejor calidad de vida entre todos. Y esto va por un compromiso personal, desde el líder de una compañía, desde gerentes, mandos medios, operarios y también el ciudadano común. El ciudadano que con su actitud responsable en la calle, haciendo un trámite, gestionando cualquier cosa, tiene ese respeto profundo por el otro ser humano, independientemente de la condición que tenga. Así que bueno, el llamado de ADEN es a esto, a que nos valoremos mucho como personas, a que podamos incluirnos en todos, a que trabajemos la diversidad como una estrategia, como algo central dentro de las empresas. Nosotros estamos formando líderes en Latinoamérica. Latinoamérica, crisol de razas, crisol de talentos, no hay nada para desaprovechar y el mundo empresario tiene ahí una fuente inagotable de innovación y de creatividad. Esta noche, gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado este tema que hemos traído y puesto sobre la mesa para poner blanco sobre negro, para decir todos aportamos, todos tenemos algo para dar, para construir entre todos, líderes y liderandos, un mundo mejor. Buenas noches.